mi amigo, mi amiga, poder saludarte una vez más desde la conferencia de Florida. Queremos saludarte con mucho cariño y especialmente a nuestros queridos amigos de la iglesia de San Carlos, de la iglesia de Fort Myers y de la iglesia de Lehigh. Muy bienvenidos a este nuevo tema que se trata de límites en la crianza de nuestros hijos. Vamos a tratar de entender qué son los límites, por qué son importantes, qué pasa cuando no se respetan y qué pasa cuando no hay límites. ¿Qué son los límites? Muchas veces nosotros pensamos en límites como en algo que nos condiciona, que no nos deja avanzar, pero queremos ayudarte a pensar en límites como lo que hay en algún lugar público para protegerte. Por ejemplo, en alguna ocasión con mi familia visitamos un lugar hermoso con mucha vegetación donde había un acantilado y queríamos parar a tomar fotos. Entonces paramos para tomar esas fotos y ahí en el borde del acantilado había un cerco muy fuerte de madera y gracias a ese cerco de madera nosotros pudimos apoyarnos, tomar fotos y hacerlo de manera tranquila, despreocupada, sin ningún tipo de peligro. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos saltado ese cerco o hubiéramos cruzado a pesar de las indicaciones de los carteles claros que indicaban que había peligro del otro lado? Seguramente alguien podría haber salido lastimado. Pues de eso se trata cuando nosotros hablamos de límites. Límites son una forma de cuidar, una forma de proteger, una forma de amar, una forma de que nosotros, nuestros hijos, nuestra familia pueda estar tranquila, pueda vivir feliz, pueda manejarse en un entorno tranquilo. Entonces, límites son una forma no de controlar meramente, sino una forma además de enseñar a nuestros hijos a controlarse. Porque tiene que haber una evolución, un pasar de controlar a nuestros hijos en ciertas actitudes, en ciertos actos, en ciertos hábitos y tratar de ir llevándolos a aprender a controlarse a sí mismos, teniendo en cuenta de que no siempre vamos a estar con ellos, que no podemos ir a todos los lugares con ellos y que también van creciendo y se espera que vayan madurando y vayan respetando por sí mismos los límites independientemente que nosotros estemos a su lado o no. Entonces, nuestros límites, los límites que ponemos, tienen que ir pasando desde una forma de controlar su conducta a aprender a controlarse. Y así vamos viendo realmente un crecimiento de parte de ellos. ¿Por qué son importantes los límites? Bueno, los límites son importantes para proteger, los límites son importantes para poner orden en nuestra casa, en un aula, en la iglesia. Son importantes por seguridad, también para poder dar un marco de libertad bien entendida, porque sabemos que nuestra libertad termina cuando comienza la libertad ajena y debemos aprender a respetar la libertad ajena también. Los límites sirven para conocer las reglas del juego, para evitar excesos en todo tipo de cosas, excesos en comida, excesos en nuestras actitudes, ¿sí? Nos alejan del peligro, previenen malos hábitos, ¿sí? Todo tipo de malos hábitos y nos preparan para una madurez responsable. Además, los límites nos ayudan a nuestros niños a lograr un autocontrol de impulsos, algo que es síntoma de madurez. Sin límites, dice Jordi Rosaldo, un comunicador mexicano, sin límites, ellos, los niños, pierden la brújula más importante que tienen, que eres tú. Y tú, la mejor herramienta que tienes es tu credibilidad. O sea, la brújula de tus hijos eres tú. Y tu credibilidad es tu mayor herramienta, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que debemos poner límites y ser consecuentes, ¿sí? Cuando decimos que no a algo y que va a haber una consecuencia, debemos cumplir con esas consecuencias. De la misma forma, cuando decimos que va a haber un premio, debemos cumplir con ese premio de manera consecuente.
Ahora, cuando faltan los límites, ¿qué pasa? Se corren riesgos innecesarios. Hay confusión, hay desorden, hay inseguridad, hay falta de control de hábitos, hay riesgo de uso de sustancias como alcohol, como tabaco, como drogas, algo que cuesta luego recuperar cuando los niños empiezan a transitar por la adolescencia, porque uno puede pensar que ellos van a aprender cuando sean grandes, pero en realidad no, cada vez esta situación se va agravando más y los niños, los adolescentes tienen una tendencia natural a saltar límites, a ir contra la autoridad, y si ya no lo aprendieron en la más tierna infancia, ¿cuánto más le va a costar en la adolescencia? Hay una gran tolerancia a la frustración cuando nosotros no hemos aprendido como padres a poner límites y no les hemos enseñado a nuestros niños a respetar esos límites. ¿Por qué? Porque estos niños no han sabido tener un no por respuesta. Ellos hacen lo que desean y nunca han tenido un límite. También puede haber adicciones como a otras cosas que no sean sustancias, a las pantallas, a las redes sociales. Todo relacionado a esto con la falta de límites. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Quién pone los límites en el hogar? ¿Quién debiera estar a cargo de los límites en el hogar? Otra pregunta puede ser, ¿quién está a cargo? Y si nos ponemos a observar mentalmente nuestro hogar, tenemos que tratar de analizar si está claro que los padres estamos a cargo. Si somos nosotros quienes estamos a cargo, quien ponemos los límites, o de repente puede parecer que nuestros niños, parecer o ser en realidad que son nuestros niños quienes están a cargo. A veces parece o pasa que son ellos quienes están a cargo. Estamos lamentablemente ante una generación, papis queridos, una generación de padres que tuvo miedo a sus padres, tuvo mucho respeto e incluso miedo a sus padres y eventualmente hoy en día tiene miedo a sus propios hijos. Los padres de hoy en día, muchos de nosotros tenemos miedo de que nuestros hijos no nos quieran, miedo que nos falten el respeto, miedo que no nos hagan caso, miedo que no sigan nuestras normas, miedo de que algo salga mal y por lo tanto dejamos de poner límites, justamente por esos miedos. ¿Quién pone los límites en el hogar? Otra pregunta, ¿está claro quién está a cargo? Podemos creer que sí, pero de repente a veces cuando uno va a alguna familia, a alguna casa donde hay niños pequeños, no queda tan claro quién está a cargo de los límites. Muchas veces parece que son los niños quienes están a cargo de la situación. Dice una escritora actual y psicóloga a la vez, Pilar Sordo, estamos ante una generación de padres que tuvo miedo a sus padres y hoy tiene miedo a sus hijos. Vale decir que estamos en una generación que nos da temor de poner límites, nos da temor de caer mal, nos da temor de perder el cariño de nuestros hijos y por lo tanto no nos hacemos cargo de esa educación de ser padres realmente que ponen límites con amor y con firmeza. Y esto llega a ser un verdadero problema porque terminan siendo los niños quienes se hacen cargo del ritmo familiar. ¿Quiénes debieran estar a cargo en todo caso? Quienes debieran estar a cargo somos los padres y son ambos padres de común acuerdo. Son ambos padres incluso si los papis están separados, incluso si no están viviendo ambos con el niño. Y tiene que haber un frente unido de tal forma que el niño sepa que si mamá dijo que no a alguna cosa, el papá va a apoyar la postura y lo mismo a la inversa, que no van a estar contradiciéndose uno a otro. Esto es muy importante para que nuestros niños tengan esa seguridad, esa certeza de que sus padres están comunicados y que ambos están buscando lo mejor para él. Ahora tenemos dos problemas básicos en cuanto a esto. Hay padres que no se ponen de acuerdo, muchas veces por problemas internos del matrimonio, muchas veces también porque hay padres separados y sin darnos cuenta, sin quererlo, sin pensarlo, utilizamos a nuestros niños como armas contra el cónyuge o el ex cónyuge
Y por otro lado tenemos padres que pretenden ser amigos de sus hijos. Ser amigo de sus hijos no funciona, dice Jordi Rosaldo. Otra cosa es ser amigable, tener empatía, saber qué les gusta, estar cerca y ser cómplices en algunas cosas, pero de alguna manera convertirte en otro de sus amigos. De ninguna manera convertirte en otro de sus amigos. Si te conviertes en el amigo de tu hijo, pierdes la oportunidad de poner límites y que te respeten. Clara la declaración de esta persona. ¿Y desde cuándo yo debo poner los límites en la educación de mis hijos? ¿Desde qué edad? Obviamente desde que ellos nacen, desde el minuto cero de la vida de nuestro pequeño hasta la mayoría de edad. Ese es el periodo en el que nosotros tenemos competencia en la vida de nuestros hijos. Ese es el periodo en el que nosotros debemos educarlos, que debemos formarlos. Luego ellos empezarán a tomar sus propias decisiones. ¿Qué pasa con los hijos mayores que viven bajo de mi propio techo? Porque también en muchos casos hoy en día se da que los hijos mayores de edad viven bajo el mismo techo. Pues ahí yo tengo que entender y tengo que dejar bien en claro de que soy el dueño de casa, soy la dueña de casa y las cosas se deben hacer de acuerdo a mis reglas, aunque mis hijos sean mayores. Pero si viven bajo el mismo techo, ellos deben acatar las reglas, las normas de los padres. ¿Cómo pongo límites? ¿Cómo hago para poner límites en la práctica? En mi familia, con mis hijos, independientemente de la edad que ellos tengan. Cuanto más pequeñitos ellos sean, tenemos que tener en cuenta de que debemos poner pocas reglas y muy claras. Para eso tenemos que pensar como papá y como mamá, sentarnos a conversar qué queremos lograr en la vida de nuestros hijos, qué cosas son para nosotros una prioridad. Entonces poner poquitas reglas que ellos las puedan comprender, reglas bien claras, y debemos además ser constantes. Las reglas se deben cumplir siempre, independientemente de si nosotros estamos cansados, independientemente de si hay gente, si hay espectadores o no, si están los abuelos, si están los tíos, esas reglas deben cumplirse siempre. Además, debemos tener en cuenta que debemos ser equitativos, debe haber equidad en cuanto al cumplimiento de esas reglas. Eso quiere decir que esas reglas se cumplen para todos nuestros hijos, de la edad que sea, ¿sí? De repente puede haber alguna diferencia de acuerdo a las edades. Por ejemplo, un ejemplo bien claro es el uso de pantallas, de televisor, de computadoras, de todo tipo de pantallas. Un niño de menos de 12 años debiera usar un cierto tipo limitado de pantallas, que según mi recomendación es hasta 1 hora por día. Pero un adolescente de más de 12 años puede llegar a usar hasta 2 horas por día. Todo dependiendo del comportamiento y del rendimiento escolar, por supuesto. Entonces, la regla está, pero se cumple de manera un poquito diferente de acuerdo a la edad del chico, ¿sí? Y las reglas deben estar definidas de antemano. Yo no me puedo inventar las reglas luego que el niño ha cometido una infracción, ¿sí? Entonces las reglas tienen que estar de antemano, ¿sí? Y las tengo que aplicar, ¿bien? También debo establecer consecuencias. ¿Qué va a pasar si esto no se cumple? ¿Qué va a pasar si esto no se hace como debe hacerse? Y esas consecuencias deben cumplirse, ya sea que sean positivas o negativas, ¿sí? Sea una penitencia o sea un premio como ir a jugar al parque o unos minutos más del dibujito o un postre o lo que sea. Sea positiva o negativa, la consecuencia debe cumplirse. A veces los padres nos distraemos, a veces nos olvidamos, a veces es necesario anotar para acordarnos, ¿sí? Porque los niños, ellos están observando y aprovechan situaciones. Las consecuencias, por otro lado, deben ser coherentes o relacionadas con la infracción. Muchas veces usamos las cosas que a nuestros niños más les gustan para castigarlos o para poner una disciplina. Y a veces esas cosas que a ellos más les gusta pueden tener que ver con ir a la iglesia, con participar del club,
con ir a visitar al abuelito, a la abuelita, cosas que en realidad no deberíamos quitarle a nuestro hijo, ¿sí? Deben ser consecuencias coherentes. Por ejemplo, no ayudó a juntar sus juguetes luego de jugar, pues puede ser que esos juguetes se vayan de vacaciones por una semana, ¿sí? Y ellos van a aprender que la próxima vez tienen que hacer caso. Por supuesto, nosotros como papás tenemos que aprender a dar el ejemplo, ¿sí? Nuestro ejemplo es el mayor discurso y la mejor forma de enseñarles. Además, debemos tener expectativas realistas, papis. No le podemos pedir lo mismo a un niño de 2 añitos, que sí le podemos pedir ciertas cosas que hagan, pero no lo va a hacer tan perfecto. Sin embargo, es bueno que lo haga, por ejemplo, estirar su camita o guardar los juguetes. Él lo puede hacer. Pero no es lo mismo que pedirle esa tarea a un niño de 5 o de 10 o de 12 años. Entonces debemos tener expectativas realistas. Nuestro niño tiene ciertas capacidades y las está desarrollando. Tenemos que observar qué me puede dar mi hijo, hasta dónde puede llegar y hasta ahí le vamos a exigir. Cada vez esa exigencia va a ir creciendo gradualmente y eso le va a ayudar a desarrollar todas sus facultades. Ahora, vamos a evaluar un poquito. Mis hijos, ¿tienen en claro, muy en claro, quién está a cargo en el hogar? Otra pregunta. ¿Tengo la seguridad de que mis hijos se sienten amados? Y lo aclaro un poco mejor. Cuando yo aplico alguna disciplina, cuando yo pongo algún límite, ¿ellos se sienten ofendidos, se sienten agredidos o se sienten amados? ¿Soy respetuoso o respetuosa cuando disciplino a mis hijos como una manera de poner límites? No debemos olvidarnos que nuestros pequeños primero son hijos de Dios, son un préstamo que Él nos dio. Por lo tanto, debemos tratarlos como si fueran nuestros hermanos en la fe. Somos sus líderes, somos sus padres, pero debemos tratarlos siempre con amor y respeto, aun cuando aplicamos la disciplina y los límites. No dudemos nunca de poner límites en la educación y en la vida de nuestros hijos, porque los límites no son una forma de molestar, no son una forma de hacerle la vida difícil a nuestros niños, sino son una forma de amar, una forma de protegerlos, una forma de prepararlos para la vida. Así que no tengamos miedo de poner límites. Por otro lado, no hay riesgo de que nuestros niños nos dejen de amar. Ellos saben que todo lo que hacemos, lo hacemos para su bien, porque es lo mejor. Y recuerda que no estás solo. Siempre tendrás ayuda del Omnipotente para poner esos límites y tener la sabiduría de saber cómo aplicarlos en la vida de tus hijos. Vamos a leer en la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ojalá que esta disciplina, estos límites que nosotros estamos poniendo en la vida de nuestros pequeños, no sea para provocarlos a ira, sino que sea por amor y que sea siempre basados en la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por darnos seguridad, por darnos tu dirección, por darnos los consejos de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres un Dios de orden, eres un Dios de límites claros, eres un Dios de amor. Mi Señor, queremos rogarte que nos des sabiduría para saber poner límites claros, para tener hijos felices, hijos tranquilos, ciudadanos responsables, Señor. Los queremos poner en tus manos a ellos y queremos rogarte que nos des esa sabiduría para poder hacer nuestra tarea de la mejor manera posible. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Queremos invitarte a poder compartir este material con tus amigos y a seguir la programación con los temas siguientes que también van a estar muy interesantes. Dios te bendiga.